Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, intrigas y análisis profundo de las series que nos roban el sueño. Yo soy, y estoy aquí como cada semana, para traerles lo más jugoso del mundo de la televisión turca. Hoy tenemos un vídeo que sinceramente me tiene tan emocionada como a Kerem Bürsin viendo una nueva foto de Hande Erçel. O quizás más. Y es que vamos a hablar de un tema que ha sacudido los cimientos de la farándula turca, un auténtico bombazo que involucra a nuestra querida Hande, un amigo misterioso, y un revuelo mediático que ha dejado a más de uno con la boca abierta. ¿Listos para sumergirnos en este torbellino de emociones? Pero antes de empezar, y como siempre les digo, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos, porque aquí encontrarán las últimas noticias, los mejores análisis, y los chismes más jugosos del mundo de las series turcas. No se arrepentirán. Ahora sí, prepárense un té turco, acomódense en sus sofás y vamos a desenmarañar este escándalo. El rumor que hoy nos ocupa, y que ha encendido las redes sociales turcas, gira en torno a Hande Erçel, su vida personal, y la aparición de un amigo cercano que ha levantado más sospechas que un villano en una telenovela. Y es que si bien Hande siempre ha sido muy reservada con su vida privada, esta vez, la combinación de fotos filtradas, comentarios en redes sociales y testimonios de fuentes cercanas han creado una tormenta perfecta de especulaciones. Pero antes de entrar en detalle sobre este bombazo, vamos a recordar algunos de los momentos más icónicos de Hande en la televisión, y a explorar algunas de las series que la catapultaron a la fama. Esto nos dará una mejor perspectiva del contexto y entender por qué este nuevo amigo ha causado tanto revuelo. Empecemos por una de las series que la consagró como una estrella, Güneş İnkılır. Esta serie juvenil, del género drama romántico, cuenta la historia de Güneş, una profesora de literatura que se muda a Estambul con sus 3 hijas, donde conoce a un rico empresario. Hande interpreta a Selin Yılmaz, una de las hijas de Güneş, una joven rebelde y apasionada que se enamora de Ali Mertolu, interpretado por Tolga Sarta. La química entre Hande y Tolga era innegable, y la serie fue un gran éxito entre el público joven, consolidando a Hande como una de las actrices más prometedoras de Turquía. ¿Por qué es relevante para el tema de hoy? Porque Güneş İnkılır demostró el carisma y la capacidad de Hande para conectar con la audiencia, cualidades que la han convertido en una figura tan querida y admirada, y que también la hacen objeto de tanta atención mediática. Un dato interesante es que a pesar de su éxito, la serie fue cancelada después de una sola temporada, dejando a muchos fans con ganas de más. Esto también ilustra la naturaleza competitiva y a veces impredecible del mundo de las series turcas, donde incluso el talento y el éxito no garantizan la longevidad. Continuemos con Aşk Laftan Anlamaz, una comedia romántica que catapultó a Hande a la fama internacional. Aquí Hande interpreta a Hayat Uzun, una joven de pueblo que se ve obligada a mentir para conseguir un trabajo en una empresa de moda. En el trabajo conoce a Murat Sargmaz, el hijo del dueño de la empresa, interpretado por Burak Deniz, y entre ellos surge una intensa atracción. La serie es una explosión de humor, romance y situaciones divertidas, y la química entre Hande y Burak era simplemente magnífica. Aşk Laftan Anlamaz fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países, incluyendo varios de Latinoamérica, donde Hande se convirtió en un verdadero ícono. ¿Por qué es relevante para el tema de hoy? Porque Aşk Laftan Anlamaz demostró la versatilidad de Hande como actriz, su capacidad para interpretar tanto dramas intensos como comedias ligeras, y su habilidad para crear una conexión auténtica con sus protagonistas. Además, el éxito de la serie la convirtió en una figura pública de gran magnitud, lo que inevitablemente atrajo aún más atención a su vida personal. Un dato curioso es que la serie fue vendida a más de 30 países, convirtiéndose en una de las comedias románticas turcas más exitosas de la historia. Este éxito global también amplificó su base de fans, haciendo que cualquier detalle de su vida se convierta en noticia de interés mundial. Ahora avancemos a Siyah, un drama romántico con toques de suspenso que exploró temas como la obsesión, la traición y el amor prohibido. En esta serie Hande interpreta a Hazal, una joven que vive en un pueblo costero y que está comprometida con Kenan, interpretado por Tolga Sayman. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando Bural, un hombre rico y poderoso, interpretado por Berk Akman, se obsesiona con ella y hace todo lo posible para separarla de Kenan. Siyah es una serie intensa y dramática, con giros inesperados y actuaciones sobresalientes. ¿Por qué es relevante para el tema de hoy?
Porque si Yancy mostró un lado diferente de Ande como actriz, su capacidad para interpretar personajes complejos y atormentados, y su habilidad para transmitir emociones profundas. La serie también demostró que Ande no tenía miedo de asumir riesgos y de explorar diferentes géneros y roles. Un dato interesante es que la serie fue filmada en la costa del Egeo turco, en paisajes espectaculares que añadieron aún más belleza y misterio a la historia. Este proyecto también consolidó su imagen como una actriz versátil y capaz de asumir roles más maduros. Y por supuesto, no podemos olvidar Senkalkam, la serie que la unió sentimentalmente con Kerem Bürsin y que desató una verdadera Kerem Andemanía a nivel mundial. En esta comedia romántica, Ande interpreta a Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en el extranjero, pero que pierde su beca. Para conseguir su sueño, Eda se ve obligada a fingir estar comprometida con Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto interpretado por Kerem Bürsin. La serie es una combinación perfecta de romance, humor, drama y situaciones entrañables, y la química entre Ande y Kerem era simplemente palpable. Senkalkam fue un fenómeno global, conquistando corazones en todos los rincones del mundo y consolidando a Ande y Kerem como una de las parejas más queridas de la televisión turca. ¿Por qué es relevante para el tema de hoy? Porque Senkalkam no solo fue un éxito profesional para Ande, sino que también la catapultó a la fama internacional y la convirtió en un verdadero ícono de la moda y el estilo. Además, su relación con Kerem Bürsin, aunque ya terminada, sigue siendo un tema de interés para muchos fans, y cualquier noticia relacionada con Ande, especialmente si involucra a otros hombres, genera una gran expectación. Un dato curioso es que la serie fue vendida a más de 85 países, convirtiéndose en la comedia romántica turca más exitosa de la historia. La separación de Ande y Kerem también generó una gran decepción entre los fans, quienes seguían esperando una reconciliación, lo que explica la intensidad con la que se analiza cualquier posible nueva relación de Ande. Ahora sí, después de este breve repaso por la trayectoria de Ande Erçel, vamos a entrar de lleno en el bombazo que ha sacudido Turquía. Como les mencioné al principio, el rumor gira en torno a la aparición de un amigo misterioso en la vida de Ande. Se trata de un empresario que ha sido visto con Ande en varias ocasiones en los últimos meses. Las fotos de Ande y cenando juntos, paseando por Estambul y asistiendo a eventos sociales han inundado las redes sociales, generando todo tipo de especulaciones. Algunos medios aseguran que Ande y son solo amigos, mientras que otros afirman que entre ellos hay algo más que una simple amistad. Incluso algunos tabloides han publicado información no confirmada sobre supuestos encuentros románticos y escapadas secretas. La verdad es que hasta el momento, Ande no ha hecho ninguna declaración oficial sobre su relación con, lo que ha alimentado aún más los rumores. El hecho de que sea un empresario con una sólida reputación también ha añadido un toque de intriga a la historia, ya que los fans se preguntan si esta posible relación podría significar un nuevo capítulo en la vida de Ande, alejada del mundo del espectáculo. Pero, ¿por qué este rumor ha generado tanto revuelo? En primer lugar, porque Ande Erçel es una de las actrices más populares y queridas de Turquía, y su vida personal siempre genera un gran interés mediático. En segundo lugar, porque muchos fans aún tienen la esperanza de que Ande y Kerem Bürsin vuelvan a estar juntos, y la aparición de ha echado por tierra esas esperanzas. Y en tercer lugar, porque la prensa rosa turca es conocida por ser muy intrusiva y por exagerar cualquier noticia relacionada con las celebridades. La prensa turca a menudo publica fotos de mala calidad o información poco fiable, lo que obliga a las celebridades a ser aún más cautelosas con su vida privada. Además, la forma en que se ha manejado la información ha sido crucial. Las fotos filtradas, los testimonios anónimos y los comentarios en redes sociales han creado una narrativa llena de misterio y especulación, lo que ha mantenido a la audiencia enganchada a la historia. Y por supuesto, el silencio de Ande solo ha alimentado aún más la curiosidad. La falta de una declaración oficial ha permitido que los rumores se propaguen libremente, creando un vacío que la prensa ha llenado con todo tipo de teorías y conjeturas. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? Solo el tiempo lo dirá. Quizás Ande y son solo amigos, quizás son algo más, o quizás todo es una invención de la prensa rosa. Lo que sí es cierto es que este bombazo ha demostrado una vez más el poder de Ande Erçel para generar interés mediático y el impacto que tiene su vida personal en el público. La presión mediática sobre Ande es constante y la actriz ha tenido que aprender a navegar por este complejo entorno, tratando de proteger su privacidad sin dejar de conectar con sus fans.
Y hablando de amigos, hay que destacar que Ande siempre ha sido muy unida a su círculo íntimo de amigos, y que a menudo se la ve compartiendo momentos especiales con ellos en sus redes sociales. Quizás simplemente forma parte de ese círculo, y la prensa ha exagerado la situación. O quizás no. Solo el tiempo lo dirá. La amistad es un aspecto importante en la vida de Ande y a menudo se la ve rodeada de personas que la apoyan y la ayudan a mantener los pies en la tierra. En cualquier caso, lo importante es recordar que Ande Ercel es una persona como cualquier otra, y que tiene derecho a mantener su vida privada en la intimidad. Y aunque entendemos el interés del público por su vida personal, también es importante respetar su privacidad y no dejarse llevar por los rumores y las especulaciones. Es fácil caer en la trampa de creer todo lo que se lee en las redes sociales o en los tabloides, pero es importante recordar que la información a menudo está sesgada o incompleta. En definitiva, el bombazo que ha sacudido Turquía en relación con Hande Erçel y su supuesto nuevo amigo es un claro ejemplo de cómo la vida de las celebridades puede ser objeto de escrutinio público y de cómo la prensa rosa puede exagerar cualquier noticia para generar interés. Solo el tiempo dirá si este rumor es cierto o no, pero lo que sí es seguro es que Hande Erçel seguirá siendo una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía, y que su vida personal seguirá generando interés mediático. La clave está en recordar que Hande es una persona real, con sentimientos y emociones, y que merece el mismo respeto y consideración que cualquier otra persona. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis del bombazo que ha sacudido Turquía. Como siempre, les agradezco por ver nuestro vídeo y por ser parte de nuestra comunidad de seriéfilos turcos. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo este rumor? ¿Creen que Hande y son solo amigos, o hay algo más entre ellos? ¿Qué opinan del papel de la prensa rosa en todo esto? ¿Creen que los fans deberían superar la relación de Hande y Kerem? Déjenme sus comentarios abajo, y no olviden darle like a este vídeo si les gustó. También cuéntenos qué otras series de Hande les han gustado más y por qué. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos, porque aquí encontrarán las últimas noticias, los mejores análisis, y los chismes más jugosos del mundo de las series turcas. Y no olviden compartir este vídeo con sus amigos seriéfilos. Compartan sus teorías y opiniones con ellos. Muchas gracias por ver nuestro vídeo, y nos vemos en la próxima. Adiós.